Justo cuando amanecía, Simon se encontró de pie frente a un enorme espejo que dominaba una pared de su oficina de gran altura, cuya superficie reflectante proporcionaba una vista panorámica de los rascacielos de la ciudad. Su mente estaba ocupada trabajando organizando pensamientos y planes para el día siguiente, pero un pensamiento en particular siguió tirando de su atención negándose a ser descartado con un intento decidido de cambiar su enfoque. Redirigió su mirada a otra parte de la habitación y sus ojos se posaron en una mujer joven que había completado sus tareas de limpieza. Estaba recortando meticulosamente las hojas muertas de las plantas de interior de la oficina. Simon observó su silenciosa diligencia por un momento antes de acercarse a ella con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Esperó pacientemente a que ella terminara su tarea y se volviera hacia él tan pronto como lo notó. Simon inició la conversación. «¿Tu nombre es Julia, no es así?», preguntó. Julia estaba visiblemente sorprendida, no esperaba ninguna conversación con su empleador. «Lo siento, señor, no lo vi allí». «Terminaré en breve», respondió, sus manos rápidamente recogiendo las hojas discordantes y las tijeras de podar. «No respondiste mi pregunta», dijo Simon. «Oh sí, señor, soy Julia, mis disculpas. No te esperaba tan temprano». El reloj de la oficina marcaba las 7, la inauguración oficial no fue hasta las 9. «Bueno, parecías tan absorto en tu trabajo, no quería molestarte. Los planes desordenados realmente me molestaban. ¿Sabes?», a Julia le ofreció una sonrisa tímida. «Terminaré en unos 10 minutos», la interrumpieron antes de que pudiera completar la oración. «¿Ya has hecho suficiente?» «Me parece bien», Julia se quedó mirando con incertidumbre. «¿Está bien entonces? ¿Puedo irme?» «No soy yo quien decide. Si crees que has terminado tu trabajo, debes ir a casa y descansar», respondió Simon. Estaba claro que Julia había llegado temprano y ahora la oficina se encendió con limpieza. La llegada temprana de Simon Faist a la oficina fue intencional. Apenas había dormido la noche anterior y permaneció despierto hasta las 2 de la mañana cuando la policía lo llamó para recoger a su hijo que se portaba mal. De hecho, estaba tan frustrado que quería dejar que ellos manejaran el problema. Su paciencia se estaba agotando debido a los repetidos contratiempos de su hijo. Tenía 26 años, pero todavía carecía de sentido común. Sin embargo, su esposa Melinda se agitó y afirmó su punto de vista de que Simon debería ir a buscar a su hijo. De mala gana condujo hasta la estación de policía. Después de algunas bofetadas de Stern a su hijo y sus amigos, Simon condujo a cada uno de ellos a casa. Cuando regresó a casa, el sol estaba a punto de salir y vio a Melinda y la criada amamantando a su hijo con té en la compresa. Luchó contra la ira para reprender a su hijo una vez más para inculcarle un sentido de comportamiento adecuado. Peter fue criado con todos los lujos y oportunidades que un niño podría jamás soñar. Él era el proyecto más preciado de Simon, su inversión más importante. Desde una tierna edad, Peter recibió tutoría privada de primer nivel. Simon no escatimó gastos en emplear a los mejores maestros y entrenadores para cultivar los talentos de su hijo. En su juventud, Peter era un niño obediente y prometedor. Era receptivo con sus padres y se destacó en la escuela secundaria, lo que le valió múltiples elogios académicos y en los deportes. Peter mostró todos los signos de ser un sucesor ideal de Simon. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, un cambio sutil pero inquietante se deslizó en sus vidas. Peter comenzó a mostrar signos de rebelión y se volvió cada vez más difícil de manejar. Después de terminar el 9º grado, Simon, en un intento de inculcar disciplina y concentración, lo envió a uno de los mejores internados del país. El viaje educativo de Peter lo llevó luego a una universidad prestigiosa, pero esto también terminó prematuramente cuando decidió abandonar la escuela después de solo un año. Año y medio, 4 años se habían reído desde que Peter regresó a su ciudad natal después de abandonar la universidad. Ni una sola vez había experimentado el trabajo durante ese tiempo, pero lo que a Peter le faltaba en el empleo lo compensó con juerga. A pesar de que Simon bloqueó repetidamente su tarjeta de crédito para enseñarle el valor del dinero, su madre invariablemente le proporcionaba su propia tarjeta, haciendo alarde del apellido. Peter vagaba por la ciudad con cada paso en falso convenientemente pasado por alto por aquellos que conocían su linaje.
Cualquier discusión sobre la necesidad de que él se pusiera en forma y actuara responsablemente parecía entrar por un oído y salir por el otro, sin tener ningún impacto en la existencia despreocupada de Peter. Esta vez, sin embargo, Peter realmente había cruzado una línea. Acompañado por los hijos de los socios comerciales de Simon, habían robado descaradamente el coche de policía que recorría la ciudad en un joyride borracho. Las consecuencias de este acto, especialmente en lo que respecta a lo que Simon ahora le debería al jefe de policía, seguían siendo inciertas. Simon y el jefe de policía se conocían bien, y Simon había dejado muy claro que su tolerancia hacia las payasadas de su hijo se estaba agotando. La gravedad de su último fiasco no pasó desapercibida para él. Volviendo al presente, Simon volvió su atención a Julia. «Julia, dime por qué una mujer joven como tú trabaja como limpiadora», preguntó con genuina curiosidad en su voz. Julia respondió con una sonrisa modesta. «Estoy tomando clases nocturnas. Solo puedo trabajar temprano en la mañana y en la tarde porque necesito cuidar a mi madre durante el día. De vez en cuando, nuestra vecina me ayuda, pero ella tiene su propia vida que manejar, así que limpio la oficina y espacios por las mañanas como aquí, y trabajo como camarera a tiempo parcial por las noches». Simon fue tomado por sorpresa por la forma en que las responsabilidades que llevaba a una edad tan joven. «Julia, ¿por qué tienes que trabajar tanto? ¿No necesitas también tiempo para concentrarte en tus estudios?», preguntó. Ella se encogió de hombros. Un aire de resiliencia la rodeaba. «Lo he estado manejando desde hace un tiempo. Mi madre está gravemente enferma y sus medicamentos son costosos. También tengo un hermano que, digamos, a veces no toma las mejores decisiones en la vida. Suceden cosas. Pero no importa. Lo siento por la charla. Terminé mi trabajo aquí. Debería estar en camino ahora». Simon se encontró en un estado de incredulidad. El encuentro con Julia fue un duro recordatorio de las duras realidades que enfrentan algunas personas a solo unos pisos debajo de su oficina y del imponente rascacielos. Mientras la veía irse, decidió aprender más sobre ella por la noche. Simon había reunido una gran cantidad de información sobre Julia. Inicialmente, había sospechado que ella podría haber estado exagerando sus circunstancias, pero al confirmar cada detalle, sintió una profunda sensación de aberración. A pesar de su estatura social y privilegio, se sintió humillado por la resiliencia y el compromiso de Julia. Esta interacción le abrió los ojos a las pruebas y tribulaciones de muchas personas que luchaban para salir adelante cada día. Al reconocer la sólida ética de trabajo de Julia y su compromiso de apoyar a Le lanzó una mirada sospechosa. «Oh sí, dormí bien. ¿Qué preguntas? Eso es solo curiosidad. Puedes entrar por un momento». Simon abrió el camino de regreso a la casa sin mirar atrás. Peter, al sentir que se avecinaba una conversación seria, no tuvo más remedio que seguirla. Sabía que su padre tenía mucha mecha, pero cuando llegaba a su fin, las consecuencias solían ser desagradables. Así es como Peter se vio inscrito en un estricto programa educativo en una institución en Inglaterra. No solo se le exigía que siguiera una rutina reglamentada, sino que también tenía que reanudar sus estudios. «¿Qué hice yo?», Peter pensó para sí. «Solo estábamos bromeando, nadie salió lastimado y el auto está bien». Su madre miró con recelo a ambos. «¿Olvidaste algo, hijo?», pero antes de que Peter pudiera responder, su padre respondió por él. «Por supuesto, lo olvidó. Olvidó que es un ser humano, no un animal salvaje. ¿Alguien puede explicar por qué debería ser yo quien se avergüence de las acciones de mi hijo?». «Simon, corrito». Pero él cayó.
Simon solo le había levantado la voz a Melinda 2 veces antes en su vida juntos. En ambos casos se debió a que Peter se quedó atónito. Ella se quedó en silencio cuando Simon extrajo el paquete de periódicos de su maletín. Aquí, échale un buen vistazo a tu precioso hijo. Las fotografías eran condenatorias. Se podía ver claramente a Peter llevando su trasero descaradamente mientras el zoológico pasaba por una estación de policía y un coche de policía robado. Peter tuvo que luchar contra el impulso de estallar en carcajadas ante el tamaño de las imágenes que conocía tan bien. Reír ahora lo llevaría a problemas más profundos. Su mente luego se dirigió a la fiesta planeada para más tarde esa noche. Maldita sea, parece que no voy a asistir a la fiesta de esta noche, o Peter se lamentó en silencio de su padre, y luego se volvió hacia él, su Stern Gay, te guste o no. Estoy decidido a convertirte en un hombre responsable. Si fallo, simplemente te desalojaré y veré cómo te va por tu cuenta. La primera vez que Peter sintió un puñetazo. El arma ante las palabras de su padre, sentimientos de traición y abandono lo inundaron. En ese momento, Peter resolvió demostrar su madurez e independencia. Puedo tomar mis propias decisiones sobre qué hacer y cuándo, dijo, recorriendo sintiendo un punto de inflexión. Esta respuesta fue inesperada para Simon. En confrontaciones pasadas sobre las desventuras de Peter, las conversaciones generalmente terminaban con amonestaciones y promesas de un mejor comportamiento. Simon estaba tan irritado por la refutación de su hijo que se puso de un alarmante tono púrpura. Su teléfono marcó un número. Jefe de seguridad, te necesito inmediatamente, ordenó al auricular en medio del acalorado intercambio. Melinda se acercó silenciosamente a Peter y lo rodeó con sus brazos en un abrazo reconfortante. Ella entendió bien a Simon una vez que se comprometió con un curso de acción. No había manera de desviarse de ello. Había advertido repetidamente a Peter que debía desempeñar con cautela el papel de mediador empático en la familia y a menudo defenderlo. Ahora, sin embargo, estaba segura de que Peter tendría que enfrentarse a la situación. Las repercusiones de sus acciones, a pesar de sus constantes súplicas para que él fuera más considerado, se dio cuenta de la magnitud de la situación en la que se había metido su hijo. El jefe de seguridad llegó en 15 minutos. Durante toda la espera, Simon permaneció sentado mirando a su hijo con un conde severo. Señor Faist, sí, Hank entró, un hombre alto y bien formado se dirigió hacia su empleador. Quiero que mires bien a este individuo irreflexivo. Simon hizo un gesto hacia su hijo manteniendo una conducta profesional. Hank no se inmutó. Sí, señor, por supuesto, ese es Peter, su hijo, haga lo que sea necesario para ponerlo con grilletes, los guardias de carteles, pero no debe poner un pie fuera de la propiedad hasta que yo diga lo contrario, ¿está claro? Absolutamente, nos aseguraremos de que se despida. No, Hank salió de la habitación. Peter se quedó solo con su padre. Estaba estupefacto. ¿Has perdido la cabeza? Esto no es la Edad Media. Ya no puedes disciplinar a los niños de esta manera. Simon dejó escapar una risita desdeñosa y dio unos pasos con las manos entrelazadas. Bolsillos antes de detenerse y mirar a Peter directamente a los ojos. Este no es tu castigo, hijo, esto es simplemente una medida para ganarme algo de tiempo para idear tu castigo real y créeme, se me ocurrirá uno, ahora ve a tu habitación. Pero, papá. He dicho mi paz. La voz de Simon resonó en la habitación sin dejar lugar a más argumentos, su decisión fue definitiva. Peter no tuvo más remedio que aceptar una amarga realidad y retirarse. A la mañana siguiente, Simon se encontró despierto inusualmente temprano. Miró el reloj y reveló que era a las 5 de la mañana. No sintió deseos de volver a dormir y la idea de quedarse en casa tampoco le atraía. La sensación de tranquila determinación se levantó de la cama rápidamente, se preparó y decidió comenzar su día antes de lo previsto dirigiéndose a su lugar de trabajo. Simon albergaba un profundo amor por su trabajo después de haber construido su propia empresa siderúrgica desde cero. Ahora se encontraba entre las personas más ricas del estado. Su viaje al mundo del procesamiento del acero comenzó cuando era solo un adolescente y trabajaba como un ciudadano común y corriente en un depósito de chatarra. Su ascenso desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un titán de la industria fue el resultado de su incansable dedicación y una ética de trabajo inquebrantable. En su primer año, Simon se crió en una familia que no tenía mucho. Su padre, Tom Faist,
Trabajaba en la fábrica de acero y se esforzaba por mantener la comida en la mesa. La madre de Simon, Linda, era una maestra de preescolar que criaba las mentes jóvenes con una dedicación inquebrantable. Sin embargo, cuando Simon tenía solo 5 años, ocurrió una tragedia cuando Linda fue atropellada fatalmente por un camión fuera de control. La pérdida devastó a Tom, el amor de su vida, la mujer que amaba, le había sido arrebatada abruptamente, dejando un enorme vacío que resultó difícil de llenar. Su periodo de duelo se extendió durante un año y arrojó una sombra sombría sobre sus vidas. A pesar de su tierna edad de 6 años, Simon poseía una madurez asombrosa. Reconoció un patrón autodestructivo en el que su padre se estaba hundiendo. Izum advirtió la pérdida de su esposa como su padre. Tom lo llevaba con frecuencia a la acería y Simon quedó instantáneamente cautivado por el mundo del procesamiento del acero, preparando el escenario para su futuro y su divorcio. Simon se lanzó a trabajar en el astillero en 9º grado, un marcado contraste con sus hermanos gemelos, quienes prosperaron académicamente. Sam y Ben sobresalieron en la escuela ubicándose constantemente entre los mejores estudiantes a pesar de la diferencia en sus objetivos. Simon no albergaba resentimiento ni sentimientos de insuficiencia. Él era su hermano mayor y él estaba orgulloso de sus logros. Los susurros de personas ajenas a su círculo familiar inmediato sugerían que la madrastra de Jenny Simon podría no tener el mismo afecto por él que por sus hijos biológicos, pero estas especulaciones no podrían haber estado más lejos de la verdad. Jenny amaba profundamente a Simon y lo veía como una parte integral de su familia. Después de todo, era el hermano mayor de sus hijos gemelos. Sin embargo, la tragedia golpeó una vez más cuando una barra de metal cayó sobre la rodilla de Tom durante el trabajo. El accidente incapacitó a Tom, obligando a Simon y Jenny a asumir la responsabilidad de mantener a la familia. Simon era muy consciente del poder transformador de la educación y se prometió a sí mismo y a su familia que haría todo lo que estuviera a su alcance para garantizar que sus hermanos recibieran la educación de calidad que merecían. El compromiso de Simon para el bienestar de su familia fue un testimonio de su madurez y cualidades de responsabilidad que le serían de gran utilidad en su futuro. Su éxito no provino de la noche a la mañana, sino de años de dedicación implacable, sudor y aprendizaje en el trabajo. Incluso cuando había sido un simple trabajador manejando desechos en el patio, siempre había sido curioso. Solía preguntar cuando era mayor sobre los procesos, los materiales y el lado comercial de las cosas. No se conformaba con solo saber cómo hacer su trabajo, quería entender cómo funcionaba todo. Su educación no se detuvo después de la secundaria, a pesar de no asistir a la universidad como sus hermanos. Continuó aprendiendo en el trabajo, no solo sobre el lado práctico de las cosas, sino también sobre gestión empresarial e innovación. Sus hermanos Sam y Ben se convirtieron en consultores. Utilizaron su educación formal y su visión para los negocios para ayudar a Simon a transformar la pequeña empresa siderúrgica en un gran actor de la industria. Formaron un equipo eficaz que combinaba la experiencia práctica y el conocimiento de la industria de Simon. Gracias a los conocimientos estratégicos y de gestión de su hermano, a través de su propio viaje, Simon llegó a comprender profundamente el valor del trabajo duro, la perseverancia y el aprendizaje continuo. Estos valores le fueron inculcados desde sus primeros años y se quedaron con él mientras llevaba su empresa al éxito. También comprendió la importancia de la familia y la lealtad. Su hermano dijo que lo apoyó contribuyendo con su experiencia a su sueño y que siempre había estado ahí para ellos dada su experiencia.
No sorprende que estuviera consternado por la falta de disciplina y concentración de su hijo. Quería que Peter entendiera que la vida no se trata solo de disfrutar los frutos del trabajo de otra persona, sino de trabajar duro, ser responsable y hacer una vida significativa. Simon llegó a la oficina más temprano de lo habitual y vio a Julia puliendo atentamente las puertas de vidrio de la entrada. Ella se fijó en él y pareció sorprendida. Señor Faist, hoy son bastante temprano, dijo, todavía sosteniendo sus artículos de limpieza. Sí, tuve problemas para dormir. Julia, ¿podrías para buscarme un café y un bocado? La secretaria no llegará hasta las 8. Ella respondió con una sonrisa cautelosa, por supuesto, señor Faist, se los conseguiré pronto. Estaban sentados en la oficina de Simon con una taza de café caliente en la mano. Simon observó a Julia desde el escritorio de Krauss. Era una chica bonita, pero sus ojos cansados la traicionaron. Vida extenuante. Si su voz era vibrante y laíble, él notó que ella lo miraba con curiosidad en sus ojos. ¿Es algo en su mente, señor?, ella preguntó incapaz de contener su preocupación. Sus palabras tiraron de las fibras del corazón de Simon cuando se encontró luchando contra las lágrimas. Se dio cuenta de que había pasado un tiempo desde que alguien realmente se preocupara por él. Incluso el más rico entre las lágrimas derramadas, reflexionó recordando una línea de una película. Inexplicablemente, Simon se abrió a Julia. Se sentía bien de que alguien escuchara. Julia le prestó mucha atención y asintió de vez en cuando. Y luego dijo con una sonrisa gastada, «Sabe, señor Faist, tenerlo todo no siempre garantiza la felicidad. Puede mirarme y pensar que lo tengo difícil con todo el trabajo y el cuidado de mi madre enferma, pero no diría que es difícil. Es que la vida es tan hermosa o tan dura como la de cualquier otra persona. Lo mejor de mí es que dejé de quejarme. Elijo ser feliz con lo que tengo». Simon se sintió conmovido por sus palabras y sintió un profundo respeto por ella. Julia pudo. «Cuéntame más sobre tu madre». «Mi madre era empleada en un centro de detención juvenil», Julia comenzó con voz firme. Una noche, regresando a casa del trabajo, vio a un grupo de adolescentes peleando en la calle. No podía ignorarlo cuando ella sabía muy bien las consecuencias que podrían seguir para esos niños, así que trató de interrumpir la pelea. Uno de los niños la empujó y ella cayó golpeando la acera con fuerza. Después de eso, necesitó múltiples cirugías y para vivir sin dolor constante depende en gran medida de los medicamentos. Ella necesita otra operación, pero su seguro solo cubrió una pequeña parte de los gastos. He estado tratando de cubrir el resto, pero el costo de futuras cirugías. Julia se detuvo mirando sus manos. Simon se quedó en silencio por un momento, digiriendo la información con locura. Se formó una idea en su mano, una que ni siquiera estaba seguro de expresar. Se sorprendió cuando soltó, «Julia, ¿cuántos años tienes?». Sorprendida por el cambio abrupto en la conversación, ella lo miró con los ojos muy abiertos. 22, ella respondió. «Tengo una propuesta para usted», continuó hablando lentamente para asegurarse de que eligió sus palabras correctamente. «¿Estaría interesado en una oportunidad de ganar una cantidad sustancial de dinero? Podría permitirse la operación de su madre y alterar su estilo de vida actual». La sospecha parpadeó en sus ojos. «¿Qué tengo que hacer para matar a alguien?», bromeó, tratando de aligerar la pesada atmósfera. Simon dio una media sonrisa, «No del todo, pero no estás del todo fuera de lugar. Necesito que te cases con mi hijo». Julia se atragantó con su café, un ataque de tos. Después de disculparse, ella jadeó una vez que se recuperó. «Julia», Simon comenzó, su voz calmada y tranquilizadora, «tengo un plan. Confía en mí». Mientras Simon elaboraba su plan, Julia luchó por injertar la realidad de lo que él estaba sugiriendo. La enormidad de su propuesta la dejó tambaleándose en un torbellino de confusión.
Mientras salía, Simon suspiró pesadamente, hundiéndose en su silla. Había plantado la semilla, ahora todo lo que podía hacer era esperar y ver si echaba raíces. Peter se encontró de pie en el altar. Su mirada se detuvo en la joven a su lado. Julia se veía hermosa con su vestido de novia, su rostro era una mezcla de determinación y aprensión. No podía creer que su padre hubiera orquestado todo este evento. Era una boda elegante, pero para él se sentía como un sueño extraño. Intercambiaron votos mientras ensayaban las palabras que salían de sus labios casi mecánicamente. Cuando salieron de la iglesia, Peter no pudo evitar sentir una sensación de temor invadiéndose. Pero luego vio el rostro severo de Simon y supo que no había bromas sobre la recepción de la boda que se llevó a cabo en un gran restaurante con los conocidos de negocios de su padre. Sin embargo, Peter sintió un escalofrío en medio de la alegría del banquete. Miró a su alrededor, y la realidad de la situación se hundió lentamente en él. Se volvió hacia Simon, creyendo que esto era una broma. ¿Cierto? No, papá. Simon negó con la cabeza. No, Peter, no lo es. La voz de Simon era firme y vacía. Sin ninguna emoción, le explicó la situación, cómo era inminente un proceso judicial y que la única solución era este matrimonio arreglado apresuradamente con una chica de la familia del demandante. Le contó a Peter sobre el cambio que tendría que hacer para vivir en el campo, manteniendo a su familia, comenzando de nuevo. Peter sintió una oleada de ira. No puedes simplemente decidir esto por mí, estás loco. La expresión estoica en el rostro de Simon no vaciló. No hay vuelta atrás ahora. Tuviste innumerables oportunidades y las desperdiciaste. Todo este tiempo, aprendes a asumir responsabilidades. Frustrado, Peter se disculpó y fue solo al baño. Ella dejó escapar una risa amarga, el reflejo en el espejo parecía desconocido. Un novio forzado a madurar de la noche a la mañana. Pero Peter era un rebelde de corazón, aceptaría la farsa por ahora, pero una vez que la fanfarria se calmara, reclamaría su libertad. Mientras se llevaba a cabo la celebración de la boda, Marcos se acercó a Simon. Un conocido hombre de negocios que era a la vez amigo y asociado. Simon, realmente nos has tomado por sorpresa, declaró Mark con una mezcla de sorpresa y diversión. Simon respondió con una sonrisa. Bueno, me alegra que te estés divirtiendo. Mark se acercó, su voz apenas un susurro mientras preguntaba. ¿Realmente crees que puedes cambiarlo? Simon lo miró, su sonrisa se desvaneció en un ceño fruncido mientras Mark soltaba una risa astuta y continuaba, pues la realidad es que nosotros mismos tenemos la culpa y nada puede cambiarlos ahora. Simon echó un vistazo a su nueva nuera y se rió entre dientes. Ya veremos, luego fue interrumpido por el teléfono de Colin y se disculpó para contestar. Julia, la nueva señora, no se preocupaba por las opiniones que giraban a su alrededor. Entendió que su vida podría tomar giros inesperados, pero en ese momento estaba indiferente. Su enfoque era la salud de su madre, y una vez que recibió la llamada del hospital informándole que todas las facturas médicas de su madre habían sido cubiertas y la operación pagada, su siguiente tarea era encontrar sin problemas el vestido de novia que ella seleccionó. El primer vestido que encontró y se lo probó cuando concluyeron las festividades de la boda. Todos los invitados se marcharon. Peter y Julia fueron llevados con chofer a su nuevo hogar en el campo. Mientras el auto se detenía frente a una humilde casa rústica, Peter miraba con incredulidad. ¿Esto? Aquí es donde vivimos, tartamudeó. Sí, ahora deja de perder el tiempo y entra, mañana comenzaremos temprano, Julia ordenó su tono sin dejar lugar a discusión. Al día siguiente, Peter se dio cuenta de que no solo no había luna de miel adentro, sino que ni siquiera lo estaban atendiendo de pies y manos como estaba acostumbrado. Su nuevo pride estaba ausente la mayor parte del día, saliendo temprano en la mañana para ir a trabajar y solo regresaba por la noche para recluirse en su habitación con sus libros. En una ocasión, Peter llamó a la puerta de su habitación, una rotación en su voz. «Perdón, ¿no se supone que debes cocinar para tu marido?», exigió, pero su pregunta cayó en oídos sordos. Julia continuó ignorándolo, sin dejarse llevar por sus protestas. Una semana después, Peter se dio cuenta de que necesitaba encontrar un trabajo. Vagó sin rumbo por un pequeño pueblo en busca de cualquier tipo de trabajo que le permitiera ganar algo de dinero. Su viaje lo llevó a un lugar inesperado, un almacén de acero.
Era el último lugar en el que pensó que se encontraría, pero tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. Por la noche, Peter llegó a casa con un humor completamente diferente. Había conseguido su primer trabajo. Irrumpió por la puerta de la casa, no pudo evitar alardear de su día ante Julia. Notó que ella miraba su camiseta manchada de óxido y luego simplemente sonrió, sin pronunciar una palabra en respuesta a su noticia. Julia comenzó a poner la mesa en silencio. El lado de la misma era extraño para Peter, pero lo llenó con una sensación de logro por primera vez desde que se mudó a esa casa. Le sirvieron la cena. Fue una pequeña victoria pero un cambio significativo. En su rutina diaria, con el tiempo, sus interacciones evolucionaron gradualmente desde el distanciamiento inicial a un nivel de familiaridad. Comenzaron a conversar más, compartieron anécdotas e incluso se permitieron bromas alegres cada día. Un extraño anhelo de regresar a casa más temprano y ver a Julia comenzó a invadir el corazón de Peter. Era un sentimiento desconocido, pero no lo rehuyó. Su relación comenzó a florecer sutilmente, transformándose de un simple contrato a un vínculo genuino que era cálido y reconfortante. Habían transcurrido 6 meses para Simon. Francamente, desconfiaba de los comentarios burlones de sus socios comerciales, incluso había comenzado a sentir dolor de simpatía por su hijo. Los amigos de Peter parecían deleitarse con su diversión y diversión habituales, mientras su propio hijo era desterrado al campo para mantener la fachada. Julia incluso había renunciado a su trabajo para no despertar las sospechas de Peter. Simon no había tenido noticias directas de Peter durante bastante tiempo. Él y Julia habían acordado comunicarse solo en caso de emergencias. De lo contrario, solo esperaba una simple garantía de su parte. Que todo estaba bien. Una noche, Simon regresó a casa para ir a trabajar y encontró a su esposa Melinda visiblemente preocupada. «Cariño, ¿dónde está nuestro hijo? ¿Está realmente bien? Sigues mostrándome estos mensajes de que está bien, pero no lo hemos visto en meses». Simon había estado anticipando esto. La conversación con su esposa le sorprendió. No cambió de la noche a la mañana. Tomando la decisión, se dirigió a su humilde vivienda al día siguiente. Mientras bajaba de su auto y examinaba una pequeña casa, se preguntaba cómo su hijo había logrado vivir en un lugar así. Subió los pocos escalones y llamó a la puerta. El delicioso aroma que flotaba desde el interior lo invitaba a entrar. «Hola», gritó una voz mientras empujaba la puerta para abrirla y entraba por el costado, antes de que él lo dejara momentáneamente aturdido. Julia estaba poniendo la mesa y allí estaba su hijo, su propio hijo, quien nunca había levantado un dedo antes para lavar los platos. Las sonrisas que adornaban sus rostros eran genuinas y cálidas. «Papá, wow, hace mucho que no te veo». «¿Qué te trae por aquí?», bromeó Peter, pero sus ojos traicionaron una felicidad sincera al ver a su padre. Julia también le sonrió cálidamente a Simon. «Hola, señor Feist, entre, estamos a punto de celebrar el último logro de Peter». Simon parpadeó. ¿Era esto un sueño? Mientras se reunían alrededor de la mesa, un delicioso aroma a pollo asado llenó la habitación. Finalmente, impulsado por la curiosidad, tuvo que preguntar, «¿Cuál es el logro que estamos celebrando?» «Bueno», comenzó papá Peter. «Conseguí un trabajo en la acería local, ya sabes, la que pertenece a tu competidor. Comencé como cargador y recientemente me ascendieron. Propuse algunos cambios para mejorar las operaciones de la planta y, créanlo o no, me ascendieron a asistente del gerente de planta. Incluso obtuve un bono. Estamos planeando usarlo para algunas mejoras en el hogar y también pensamos en hacer una pequeña celebración». Simon quedó desconcertado por las palabras de su hijo.
La última vez que recordó, Peter era un chico imprudente más interesado en vivir de la fortuna de su padre que cualquier otra cosa. Nunca había mostrado ninguna iniciativa o responsabilidad en su vida, pero el hombre sentado frente a él ahora era una persona completamente diferente. Parecía maduro, confiado y sorprendentemente contento. Mejoras en el hogar, eso era todo, Simon pudo lograrlo. Vio una chispa en los ojos de Julia y había una satisfacción genuina en el comportamiento de su hijo. Simon sintió una oleada de felicidad. Inmediatamente marcó el número de su esposa y la instó a unirse a ellos, terminando abruptamente la llamada antes de que ella pudiera cuestionarlo. Melinda, ansiosa y sin saber qué esperar, le pidió a su conductor Hank que se dirigiera a la casa de inmediato, temiendo lo peor. Entró apresuradamente en la casa solo para encontrarlos a todos charlando y riendo. Un alivio la inundó y rompió a llorar después de unos minutos, cuando se dio cuenta de que la situación no era tan grave como había pensado inicialmente. Comenzó a reírse junto con ellos. El ambiente era ligero y alegre, en marcado contraste con lo que ella esperaba. La familia pasó el resto de la noche disfrutando de la cena juntos. Después, Melinda y Julia se encontraron en la cocina limpiando la mesa y participando en un banter animado. Simon, por otro lado, le pidió a Peter que se uniera a él en el porche para tomar aire fresco. Simon sintió un nudo de tensión en el estómago, contemplando cómo podría abordar un tema particularmente sensible. Reuniendo su valor, finalmente